Unidad de Televisión de Guanajuato y será el 13 de febrero cuando se realice la Junta de Enlace Financiero, tal como lo acordó la Comisión de Hacienda y La legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en este 7 de febrero de 2024. Agradeciendo la presencia y dando la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en esta jornada que convoca el desahogo de la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Nuestros invitados del Poder Ejecutivo, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, el maestro Vicente Vázquez Bustos, subcoordinador de Asuntos Legislativos, y el licenciado Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, adscrito a la Subcoordinación de Asuntos Legislativos. Bienvenidos. Del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, a Moisés Martínez Rodríguez, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Bienvenido. De la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, al maestro Jorge de Jesús Pérez López, así como a los licenciados María Guadalupe Montoya Escalera y Juan José Guerra Ortiz. Bienvenidos. De los organismos autónomos de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al maestro Luis Alberto Estrella Ortega, coordinador de Educación. Bienvenidos. A los asesoras de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Legislativa, así como a nuestra Secretaría Técnica de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Bienvenidos. El objetivo de la reunión de trabajo que hoy desahogaremos es realizar el análisis de la iniciativa enlistada a efecto de generar competencia a la Comisión de Búsqueda para la expedición de un marco programático que incluya el acceso de las personas buscadoras a servicios de salud acorde a sus necesidades, dando de esta forma puntual seguimiento a la metodología de estudio y dictamen previamente aprobada por unanimidad por quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Para el desahogo de esta mesa, como primer punto, se expondrá la iniciativa de una manera general. Asimismo, se abrirá un espacio para los invitados, enlistando las participaciones, y la moderación estará a cargo de esta presidencia. A continuación, daré a conocer de manera general los alcances de la iniciativa que se presentó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y así poder iniciar con el análisis. Esta iniciativa tiene por objeto que las personas buscadoras, independientemente del hecho victimizante, se establezca una consideración especial para gozar su derecho a la salud, por lo que se pretende que se establezca un programa de atención especial que sea compatible con la actividad de búsqueda. De tal suerte, se propone dotar de competencia a la Comisión de Búsqueda para establecer un programa de coordinación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente de salud de los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, independientemente si los padecimientos se generaron a partir del hecho victimizante. Solamente como antecedentes, esta iniciativa se presentó el 30 de octubre del 2023 y en Gobernación y Puntos Constitucionales se radicó en fecha 1 de noviembre del año 2023. Con eso daríamos inicio al diálogo, cediendo el uso de la voz al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, a Moisés Martínez Rodríguez, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Adelante. Sí, muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, bueno, analizando nosotros la parte de la iniciativa y el alcance que se vislumbra en la misma, era oportuno hacer referencia a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 20, el apartado C, la fracción tercera, que nos habla respecto a los derechos de las víctimas o del ofendido, en donde pues propiamente se indicaba en esta fracción, la número tercera, lo referente a la atención médica y psicológica. En esta misma tesitura, pues bueno, también abordábamos esta parte de la Ley General de Víctimas, donde también el artículo 8 hablaba también de esta parte de la atención de víctima y la atención psicológica. Y en este mismo artículo, bueno, hacía una especificación muy propia a la parte de la atención psicológica especializada.
De igual manera, a través de la misma Ley General en materia de desaparición forzada de personas de desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pues bueno, establece esta obligación que se tiene por parte de las comisiones de víctima de proporcionar estas atribuciones de medidas de ayuda, de asistencia y de atención, misma que se homologa en nuestra Ley para Búsquedas de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, atribuyendo en el artículo 106, pues bueno, esta particularidad o esta atención a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Esto como una breve reseña pues del tema. Y ya en la parte específica de la iniciativa, pues bueno, se considera que es atinente la propuesta de la iniciativa que se señala como una atribución de la Comisión Estatal de Búsqueda, el establecer un programa de coordinación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente de la salud de familiares y de toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, consideramos que era pertinente hacer alusión de manera directa a la atención médica, tanto atención médica y atención psicológica, ¿no? Porque también a prever esta parte tanto de la cuestión física y la atención mental, ¿no? Que pudieran recibir este apoyo. Aunado a ello, también consideramos oportuno la parte también de involucrar en este programa pues la perspectiva de género, identificando pues obviamente las necesidades de cada persona víctima. En este caso nosotros como instituto la atención de mujeres, ¿no? El contexto de cada una de las personas pues es diferente, ¿no? Cada una requiere necesidades diferentes tanto en la atención y que puede darse tanto como atención médica, como les hacía referencia, o bien la misma atención psicológica, ¿no? Incluso también por la cuestión obviamente de edades, porque pues obviamente hay víctimas que pueden ser personas pues ya mayores de edad, personas que tienen ya adultos o bien incluso hasta adolescentes, ¿no? Que también se encuentren bajo este parámetro. También hacíamos referencia que era importante que en la misma redacción de este artículo 28, donde se pretende establecer este programa, que también sí era oportuno homologar o hacer referencia al grupo Independientes de Búsqueda, toda vez que la misma ley de búsqueda en su reforma de finales de año, pues bueno, establece en su artículo 3º, fracción 10-1, la denominación de este grupo, ¿no? Y creo que con lo que se pretende, con lo que se vislumbra en la misma iniciativa, pues bueno, consideramos que este grupo obviamente encuadra o perfectamente también podía ser acotado dentro de la misma narración o el desarrollo del artículo. Y por último, bueno, hacíamos también una referencia que, bueno, existe nada más ahí un pequeño detalle en la cuestión de la palabra al final del artículo, que dice victimizante, y debe decir victimizante más bien, y ahí por ahí tener un error de letra. Posterior en el artículo 108 que se pretende reformar, pues bueno, también prácticamente pues es tomar en cuenta estas mismas consideraciones que venimos comentando desde el instituto, la parte a lo mejor de ser un poquito más específicos en esta atención médica y atención psicológica especializada, ¿no? No simplemente la atención psicológica, porque pues bueno, hay autoridades que también conocemos de situaciones de violencia y podemos brindar estos servicios, pero este programa que se pretende para que tenga ese plus o lo que realmente se requiere, pues obviamente debe ser una atención especializada acorde a las necesidades de cada persona, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Ahora se daría el uso de la voz a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al maestro Luis Alberto Estrella Ortega. Adelante, maestro. Gracias, diputada presidenta. Muy buen día a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a nombre de la Procuraduría y de su titular, el maestro Vicente Esqueda. Y en ese sentido me voy a permitir hacer una breve síntesis de lo que se mandó en tiempo y forma a este Congreso, a la opinión solicitada. Como ya se ha señalado, el objeto de la iniciativa tiene como finalidad establecer un programa de coordinación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente a la salud de los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. En ese sentido, el daño generado en el entorno familiar por la desaparición de uno de sus integrantes es ampliamente reconocido y requiere necesariamente de un abordaje especial para proteger la dignidad de los familiares de las víctimas directas, así como de aquellos que les buscan.
Así, de conformidad con el Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial en procesos de búsqueda, investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, las desapariciones forzadas tienen un profundo impacto psicosocial tanto en las víctimas directas como en sus familiares, quienes enfrentan la incertidumbre sobre el paradero y la situación de sus seres queridos. Por su parte, en el protocolo homologado de búsqueda, en su apartado El enfoque psicosocial y el trato digno, también ha reconocido el impacto sufrido por estas personas y la necesidad de abordarlo correctamente, indicando que el impacto causado por la ausencia de un ser querido en contextos de violencia e impunidad, el desconocimiento de cómo está y dónde se encuentra, los pensamientos constantes acerca de lo que les pudo haber pasado, así como los riesgos y las amenazas a las que enfrentan las familias durante la búsqueda de sus seres queridos, hacen de la desaparición de personas una problemática compleja. Asimismo, además de los daños inherentes que trae consigo la desaparición de personas, existen otros factores que componen la denominada nueva victimización, como el marco de amenazas y estigmatizaciones en las que se ven envueltos los familiares de las personas desaparecidas, mismos que dañan el proyecto de vida personal, familiar y deterioran las condiciones de salud mental, entre otras. Bajo estas reflexiones se realizan 3 observaciones. La primera tiene que ver con el alcance y el contenido del derecho a la salud, que como se sabe incluye tanto la salud física y mental. Por ello se considera que podría hacerse mención específica a ambas facetas del mismo, toda vez como se ha señalado, una parte importante del impacto que produce la desaparición de personas en sus familiares es la salud mental. La segunda observación tiene que ver con lo siguiente. Como se sabe, el 8 de marzo de 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enmarcado claramente los retos a que se enfrentan las mujeres buscadoras y las afectaciones que esto les produce, entre ellas afectaciones a la salud. Cito textualmente lo que ha dicho la Comisión Interamericana. La participación y liderazgo de las mujeres en las labores de búsqueda y procesos judiciales conlleva altas sobrecargas físicas y emocionales que ponen en riesgo su salud. Las limitaciones del tiempo también dificultan el autocuidado, en particular su alimentación, el descanso y el esparcimiento, así como el acceso a atención médica. Están mayormente expuestas a experimentar sentimientos constantes de frustración y desesperación en las jornadas de búsqueda, así como sufrimiento y dolor por falta de la justicia. De igual manera, se enfrentan al rechazo y estigmatización de su familia o comunidad y a sus propios sufrimientos de preocupación y culpa por considerar que descuidan a sus hijas, hijos u otras personas bajo su cuidado por dedicarse a la búsqueda. Cierro cita. Frente a este contexto, la citada Comisión Interamericana ha recordado el liderazgo de las mujeres en la búsqueda y defensa de los derechos humanos ante situaciones de desaparición forzada e involuntaria de personas y ha urgido a los estados para contar con una política integral en materia de desapariciones forzadas que atienda las afectaciones diferenciadas de las mujeres familiares de personas desaparecidas, dándoles un rol protagónico en las mismas mediante la expedición de un marco normativo que incluya, en particular, el acceso de las mujeres buscadoras a servicios de salud, seguridad social y acompañamiento psicosocial con perspectiva de género e interseccionalidad. En ese sentido, se considera que este señalamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede enriquecer el proyecto de reforma bajo análisis de forma que se pudiera incorporar en la exposición de motivos que dicho programa que propone la iniciativa tomará en consideración las necesidades particulares de las mujeres familiares y buscadoras. Y como última, ya también fue expuesta por el compañero del Instituto de las Mujeres, hay un error de redacción en la fracción donde se habla del hecho victimizante, se sugiere corregir esa parte nada más. Sería nuestra intervención. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por la participación. Ahora se daría el uso de la voz a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Adelante, maestro Jorge. Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenos días a todos los compañeros. Primeramente, agradecer la invitación a nombre de nuestro titular, el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, a hacernos partícipes de estas importantes mesas de diálogo y de trabajo. Primeramente, establecer un poquito el tema del objeto. Precisamente, como ya se dijo, es el análisis de la Comisión de Búsqueda para efectos de que las personas buscadoras se establezca la necesidad de un tema diferencial y especializado para efectos de estas personas buscadoras. Hacer brevemente 2 síntesis. La primera de ellas, es sumamente importante que se atienda al
ser un tema sumamente delicado y de lesa humanidad, el tema de la desaparición, y que debe de tener diversos factores, diversos actores, evidentemente, como son interseccionalidad, diferencialización, especialización. Sin embargo, dentro de esto se advierte que dentro de la Ley General de Víctimas, así como de la Ley de Víctimas del Estado, ya se cuenta precisamente con este enfoque, con un enfoque precisamente de atención a víctimas. Sería importante en un determinado momento que también la Comisión de Búsqueda pudiera venir a reforzar ese sistema. Dentro de esta cuestión, la Comisión de Víctimas se encarga de coordinar el sistema, y el sistema son todos los actores plurinominales que existen dentro precisamente de estos factores, lo cual pudiera conllevar evidentemente a fortalecer base del sistema y no poder existir una competencia de identidades, sino únicamente fortalecer, como ya se dijo, porque también se advierte una cuestión que pudiera ponerse sobre la mesa al dejarse amplio la palabra todo aquello que le afecte en la salud clínica. La propuesta básicamente de la comisión sería siempre y cuando derive del hecho victimizante, si no se pudiera estar abriendo un universo sumamente amplio para afectaciones de salud que no deriven directamente del hecho victimizante. Sería la propuesta de esta comisión. Gracias, diputada. Muchas gracias por la participación. Ahora se daría el uso de la voz a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a través del maestro Vicente Vázquez Bustos. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, diputada. Buenos días a la mesa. Un saludo a nuestra titular, la maestra María Soledad Aguayo Aguilar, Coordinadora General Jurídica. Bueno, el tema que nos concita es la iniciativa de acción nacional para reformar y adicionar el ordenamiento en análisis, el cual se circunscribe dentro del marco internacional en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Este fue el primer instrumento internacional de los derechos humanos vinculante relativo a las desapariciones forzadas. En él se detallan las obligaciones de los estados parte frente a este delito, así como las correspondientes derechos fundamentales de las víctimas. Posteriormente, en el año 2005, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció, entre otros, el derecho de las víctimas de disponer de recursos y obtener reparaciones, refiriendo además que cuando existieran violaciones sistemáticas de derechos que pudieran resultar afectadas diversas personas, destacó la necesidad de establecer criterios justos e imparciales para brindar una justicia reparadora consistente en el otorgamiento de beneficios personales y materiales. Ello, en el orden nacional, ya se ha materializado en los diversos instrumentos como la Ley de Protección de Víctimas, y si me permitiera, cedería el uso de la palabra al licenciado Carlos Alejandro, quien te daría el comentario ya al detalle. Permiso de la presidencia. Buenos días a todas y a todos los integrantes de esta mesa de trabajo. En la iniciativa se propone adicionar la fracción 49ª del artículo 28 y reformar la fracción 5ª del artículo 108 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en nuestro Estado, estableciendo un programa interinstitucional para la atención y seguimiento preferente de la salud de los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, independientemente si los padecimientos se generaron a partir del hecho victimizante, y el derecho de las víctimas para acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluyendo medidas de apoyo psicosocial, y participar dentro del programa de coordinación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente de la salud. En nuestro país, con la reforma constitucional del 2008, se impactó el sistema de justicia penal en dos aspectos cruciales, que fueron, por una parte, la justicia restaurativa como un elemento esencial del sistema penal y la igualdad entre las partes. En este modelo de justicia restaurativa se busca la visibilización de las partes, la garantía de sus derechos fundamentales, la reparación integral del daño y la reintegración social del responsable. El impacto de la reforma en la igualdad entre las partes y en el privilegio del trato semejante, la víctima es el centro de su procedimiento y deja de ser un simple testigo. Se reconocen sus derechos y obligaciones y se elimina la discriminación para desahogar en las mismas condiciones el debate y el proceso. Lo anterior quedó establecido en artículo 20, apartado A, fracción 5ª y 21, segundo párrafo de la Constitución Política de nuestro país. Además, se determinó que cada entidad federativa diseñaría las estrategias para identificar y desahogar las necesidades de la víctima, así como el ejercicio de acciones a su cargo y los procesos de atención, garantizando con ello lo establecido en el artículo 20, apartado C de la Constitución General. Cabe resaltar también
que la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso del Poder, aprobadas en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 40/34, estableció como derecho de las víctimas el acceso a la asistencia, ya sea material, médica, psicológica y social, que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. Además, que se deberá facilitar el acceso a los servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores como raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social o impedimento físico. En este sentido, de manera general, estimamos viable la iniciativa. No obstante, tenemos algunos comentarios particulares de los cuales también estaríamos dando cuenta ahora. En relación con la garantía de ayuda, atención y asistencia, el artículo 24.7 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas. Respecto de la política pública en materia de desaparición forzada, es importante señalar que los principios rectores para la búsqueda de personas emitidas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada establece en el principio 3 que la búsqueda debe regirse por una política integral en materia de desapariciones, por lo que los objetivos de dicha política integral, además de la búsqueda, deben de adoptar medidas de protección a las víctimas. La política pública sobre búsqueda debe construirse e implementarse en todas sus etapas y todos sus alcances con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción e implementación de esa política. En relación con el derecho a la salud de las y los familiares de personas desaparecidas, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el 183 periodo de sesiones, se pronunció respecto a la situación del derecho a la salud de las y los familiares de las personas desaparecidas en México, mencionando que las organizaciones solicitantes de la audiencia detectaron una serie de enfermedades derivadas de los hechos victimizantes, lo cual se agrava con la desatención del Estado. Además, cuestionaron la interpretación a la ley de víctimas que restringe la atención a la salud de los familiares, ante lo cual el Estado mexicano manifestó lo siguiente: el Estado reconoció las afectaciones de las desapariciones en las familias e indicó que las familias deben ser atendidas y tratadas por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, ya se ha establecido en diversas resoluciones emitidas por la mencionada Corte por delitos de desaparición forzada el otorgar tratamientos médicos y psicológicos con enfoque diferencial por la condición de víctimas ante una grave violación de derechos humanos, afirmando que ante el incumplimiento de programas de atención psicosocial y salud integral a las víctimas es necesario instaurar medidas de reparación. Además, se ha pronunciado con relación a la obligación que tienen los estados, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para realizar acciones de reconocimiento y garantizar la labor de las mujeres buscadoras para la prevención e investigación de desapariciones forzadas, reafirmando el deber de garantizar que la labor sea ejercida sin obstáculos, intimidaciones o amenazas, garantizando la permanencia de su proyecto de vida en condiciones dignas para las mujeres y sus dependientes. A nivel local, la ley de víctimas en nuestro estado refiere como derechos de las víctimas intervenir en el proceso penal y realizarles consultas que incluyan la participación y opinión de las víctimas y grupos de víctimas de sus familiares para el pleno goce del ejercicio de los mecanismos de investigación. Asimismo, la ley para la búsqueda de personas ya establece como objeto el de la participación conjunta de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia para que permitan la participación
participación directa de los familiares en la tarea de búsqueda. Ahora bien, en relación con los grupos independientes de búsqueda, mediante el decreto legislativo 233, aprobado por esta legislatura, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, en el cual se estableció en el artículo 34-1 los derechos para la denominación de grupos independientes de búsqueda, que a la letra refiere lo siguiente: los grupos independientes de búsqueda pueden solicitar el apoyo a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía Especializada para la realización de sus actividades. Los grupos independientes de búsqueda realizarán sus acciones bajo el principio de participación conjunta, conforme al derecho a participar en las acciones de búsqueda e investigación protegidos en esta ley, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a la participación que pueden tener los grupos independientes de búsqueda. La referida ley estatal ya establecía como derechos de los familiares de las víctimas de los delitos el de participar dando acompañamiento, así como de participar en las investigaciones en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por esto que, en concordancia con lo que establece la Ley General de Víctimas y en atención a los instrumentos y recomendaciones internacionales respecto a garantizar un trato digno y preferente para lograr la implementación de medidas de ayuda, atención y asistencia tanto a las víctimas como a los grupos colectivos, y ahora incluyendo a los grupos independientes de búsquedas que establece la Ley para la Búsqueda de Personas, se considera viable la propuesta señalada para que las personas involucradas en este proceso puedan acceder a un programa de coordinación interinstitucional y obtengan atención y seguimiento preferente a la salud. Sin embargo, estimamos necesario homologar con lo que se establece en el ya referido artículo 34-1, adicionado recientemente en la reforma, respecto a la inclusión de grupos independientes de búsqueda. De igual manera, coincidiendo con los comentarios que ya se han hecho en relación con la palabra victimizante, por lo cual no ahondaría en ello, entonces nosotros, en resumen, estaríamos con la iniciativa, con la sugerencia de que se incluya en la misma la referencia a los recién agregados grupos independientes de búsqueda. Sería cuanto por el momento, diputada presidenta, y quedamos a la orden. Muchas gracias por la participación. Atendiendo y tomando nota de las consideraciones que han sido vertidas aquí en la mesa, le vamos a dar 2 minutos para que se aliste, ¿verdad? Y participe, porque ya te tocaría participar, pero tú nos dices en qué momento estás listo. Adelante. Mientras voy comentando, también nos hicieron llegar de manera particular un estudio de parte de una persona de los medios, en concreto de Miriam Gasca Amezcua. Ella hizo un artículo y una investigación respecto a las desapariciones en el estado de Guanajuato, y lo titula como El infierno mental, y también refería que era necesario que se agregara en esta redacción, que se agregara la parte de física y mental. Y es importante mencionar que inclusive en pues en este análisis que se realiza en ese artículo mediático, señala lo que ya habían comentado respecto de los sucesos que viven quienes presenciaron el hecho victimizante, y que inclusive hay personas que llegan al intento o al suicidio, pesadillas, miedo, vergüenza, ansiedad, depresión, agresividad, culpa, amenazas, y pues siguen ellos contando que atestiguaron escenas de terror, y es el tema mental que se refería, por lo cual considero que es importante que se haga la especificación como ya se ha vertido en esta mesa. En ese mismo artículo señala que incluso
Hay testimonios donde pues hay niños, niñas, adolescentes o jóvenes que presenciaron que ya no acuden al sistema educativo, a la escuela, derivado de estos hechos victimizantes porque los etiquetan de malos pasos o de algunas situaciones. Entonces, si no se les da esta atención pues mental, va deteriorándose o no se llega, por así señalarlo, a una reintegración social después de este hecho victimizante. Por lo cual creo que es importante y pues en este artículo que está completo con ejemplos, testimonios de lo que viven las personas que han pasado por esos hechos victimizantes y lo narran cómo es necesaria que el Estado retome o fortalezca, independiente que ya sabemos que en la ley de víctimas, de atención a víctimas, pues se encuentra ya integrado en el cuerpo normativo. Sin embargo, sí es importante que se haga el reforzamiento de ello. Para el artículo 28, tomando en consideración lo que nos referían respecto a la salud física y mental, quedaría la siguiente redacción: a propuesta, establecer un programa, en el artículo 28, repito, establecer un programa de coordinación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente de la salud física y mental de los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Y creo que cuando decimos toda persona involucrada en el proceso de búsqueda, se atiende lo que referían respecto a los grupos independientes. Si los padecimientos se generaron a partir del hecho victimizante, independientemente si los padecimientos se generaron a partir del hecho victimizante. Y en el artículo 108, referían en la fracción quinta, ahí nada más habría que agregar: acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial, y participar dentro del programa de coordinación interinstitucional para la atención y seguimiento preferente de la salud física y mental. Únicamente yo pediría en la Secretaría Técnica, así como los asesores, vean el tema de la perspectiva de género que referían para que quedara integrado en el enunciado, por lo que señalaban del IMUG para… No sé si de parte de alguno de los asesores tengan alguna opinión, y si no, pasaríamos en la Comisión Estatal de Búsqueda. Nos encontramos ya listas. Adelante. Sí, muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Comentar que celebramos la iniciativa. Nada más quisiéramos retomar el contenido del artículo 2 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que establece los objetivos propiamente de la ley. Esta Ley General después, al ser una ley marco, se replica en la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, que tiene objetivos muy claros, ¿no? Me voy a permitir brevemente leerlos en relación con la iniciativa. El artículo 2, por ejemplo, dice que la presente ley tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos. Digamos que el objetivo se ciñe básicamente a la búsqueda de personas desaparecidas y al esclarecimiento de los hechos vinculados con esa desaparición. En la fracción 2 dice establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, así como delitos vinculados y sus sanciones. Digamos, en este apartado básicamente lo que se busca es establecer el tipo penal
de la desaparición cometida por particulares, crear el Sistema Nacional de Búsqueda, crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de las comisiones locales de búsqueda, garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o su paradero, así como la atención, la asistencia y la protección en su caso, la reparación y las garantías de no repetición en términos de la ley y la legislación aplicable. Y crear el Centro Nacional de Identificación Humana como una unidad administrativa y crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Lo que observamos es que justamente en el, digamos, en el marco de la propuesta hay básicamente una intención de crear un mecanismo interinstitucional de, pues digamos, de apoyo a la salud de los familiares de las personas desaparecidas. Un poco el tema nada más que quisiéramos poner en observación es que si se cumple con los objetivos propiamente de la ley en el marco de este sistema o de este entramado institucional que se crea o que deviene desde la propia ley general, y que eventualmente, ¿no?, si se le daría esa atribución propiamente a la comisión de generar ese programa interinstitucional, obedecería a alguno de los objetivos de la ley general en materia de desaparición, ¿no? Porque básicamente el objetivo de la ley se centra en generar políticas, medidas para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, y no sé si sería idóneo que la comisión tuviera justamente esas atribuciones de coordinación interinstitucional en un programa de atención a la salud, o eventualmente otra institución sería idónea, por ejemplo, la Comisión Estatal de Atención Integral a las Víctimas, que digamos en términos de la Ley General de Víctimas, pues tiene atribuciones para generar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, ¿no? En ese marco quizá de tener un entramado que pueda contribuir de mejor forma a articular procesos y mecanismos, ¿no? Ese sería básicamente el planteamiento. Es cuanto, diputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tuviera alguna otra opinión, si no estaríamos básicamente cerrando la mesa. En la mesa de trabajo que iniciamos se ha comentado por las diversas áreas, derechos humanos, coordinación jurídica, así como del IMUG y de la Comisión de Víctimas, se ha referido cómo es un mecanismo de reparación y el generarle la atribución de la Comisión Estatal de Búsqueda. Yo me hubiese esperado que celebraran la iniciativa, porque no es que vayan a dotar de facultad para dar instrucciones desde la Comisión Estatal de Búsqueda para la atención, sino una coordinación que ya tienen en un sistema estatal que inclusive ha sido más garantista que a nivel nacional en el estado de Guanajuato. Inclusive cuando nació la ley, pues fue más allá, no se quedó limitada a lo que es. Ya referían algunos temas internacionales de derecho, de donde deviene el que el Estado pueda participar de una manera más amplia en ello, y creo que es benéfico porque esta iniciativa inclusive deriva de las mesas de trabajo del año pasado, donde los colectivos y las personas buscadoras referían de esta atención o de la necesidad de esta atención diferenciada. Y cuando se hace el análisis, pues lógicamente no podemos dejarlo en ley así tal cual, sino tenemos que atender a un contexto, y precisamente por eso el programa interinstitucional de quienes se encuentran en un primer contacto con las personas que se encuentran en campo en búsqueda, que son la Comisión Estatal de Búsqueda, quiero pensarlo yo así de esa manera, que son el primer contacto, son la primera atención que deben de tener con ellos en conjunto con la Comisión Estatal de Víctimas, y considero importante que son quienes deben de tener un diagnóstico de qué necesidades en cuestión de salud física o mental requieren de atención prioritaria.
por lo cual en este programa de coordinación interinstitucional está de manera generalizada y poder realizar lo propio una vez que se vaya detallando por la propia Comisión Estatal de Búsqueda en coordinación con otras áreas, inclusive puede ser atendible pues por el propio sistema que esté integrado por colectivos, el propio IMUG, la Comisión Estatal de Víctimas, entre otras áreas que ya se han referido. Siendo así, y si no hubiese algún otro comentario, y con la atención a lo que ya fue referido en los artículos, de integrar la salud física y mental, y también corrección en la palabra victimizante, y incluyendo tanto en el artículo 28 como en el 108 el tema de la perspectiva de género, con un enfoque diferencial e intercultural. Estaríamos agradeciendo la participación y las intervenciones de todos y cada uno en esta mesa de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, del Organismo Autónomo de Derechos Humanos que intervinieron de manera puntual en el análisis de la iniciativa, así como de los asesores que están presentes, instruyendo la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido positivo con fundamento en los artículos 94, fracción séptima y 272, fracción octava, inciso E, de nuestra ley orgánica. Se concluye esta mesa de trabajo siendo las 9:49, agradeciendo o reiterando el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Muy buen día.